que Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. No, les voy a regalar dos cosas que Dios me estaba hablando y se las voy a compartir a ustedes, que nos va a bendecir. Y eso nos va a ayudar. Y lo leímos ayer en la oración. Ayer tuvimos oración en la mañana en el salón de jóvenes. Estaba tan lleno que no cabía la gente en la oración. Eso la gente se salía por las ventanas en la oración. Porque bueno, eso estaba afuera, no había carros parados, estaba gente orando encima del techo del canoy afuera, estaba la gente orando. Pero bueno, no estaba así, pero yo sé que estaba Dios y eso es lo que a mí me importa. Han sido unas mañanas tan gloriosas, tan hermosas, por una razón. Nosotros no llegamos con una lista de peticiones, ni traemos un programa de oración. Ni llegamos, ni los estoy invitando a orar. Vamos pues, agárrense las manos a zapatear al diablo, machacan la cabeza al diablo, fuera Satanás, y empezamos. No. El objetivo de este tiempo es encontrarnos con la presencia de Dios, oír cara a cara a Dios, y al final oramos por algunas peticiones, porque hay que voltear la tortilla. Porque hemos venido tratando a Dios como que si Dios fuera nuestro sirviente. Y Él es Señor. Nosotros somos los que le servimos a Él. Si usted está en el cristianismo por lo que Dios le va a dar, déjeme decirle que usted tiene que volver a aprender el evangelio, porque no está siguiendo el evangelio de Cristo, está siguiendo su evangelio, y su evangelio no lo va a salvar, solo lo salva el de Cristo. Y el de Cristo dijo: yo estoy aquí no para que me sirvan, yo estoy aquí para servir, no para que me sirvan. Entonces la gente dice: bien, Jesucristo vino a servir. Sí, pero ahora es rey, está en el trono y nos dejó a nosotros para servirle a Él, no para preguntarnos cuál es tu lista de deseos, porque voy a salir de la lámpara a resolverte la vida en 1, 2, 3, pollito inglés. ¡Plin! Sale el mago con un atuendo, con una cruz aquí. ¿Qué quieres? Soy Jesucristo. Aquí estoy para servirte. Si esa es tu idea del evangelio, necesito que te entregues a Cristo, te arrepientas otra vez, te arrodilles aquí y entras al verdadero evangelio. El verdadero evangelio es: con Cristo vivo, juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Abraza a su hermano y dígale: agárrate esa mandarina, dígale. Qué milagro ir a ser Dios. ¿Dónde es la iglesia donde hay más regalos para yo ir? ¿Dónde es la iglesia donde hay más servicios públicos? En los grupos de Spring Hill la gente dice: busco iglesia. I'm looking for. Yo estoy buscando una iglesia que tenga clases de niños, clases de jóvenes, administración de demonios en la mañana, alabanza y oración, luces, humo, gas, que den food pantry, que también me provean una esposa, que salven a mi hijo, que le saquen los demonios al marido que tengo, que me dé un nuevo trabajo, que me dé un nuevo carro y además que me quite las arrugas. ¿Hay alguna iglesia? Y salen todos los evangélicos. La mía es the best, my sure is the best, es la mejor y my pastor es el primero. De paso hasta el pastor lo promociona: mi pastor es el mejor. Y ponen una foto guía del pastor con la S de Superman. ¡Ta-da-da! Yo nunca quiero estar ahí, porque el día que esté ahí le quité el lugar a Cristo. Y eso es lo que la gente anda buscando, los evangélicos. Pero ¿a quién vino Cristo a buscar? A los perdidos. Ya me desvié del tema. Dice la palabra de Dios en Lucas 4:24: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. 25: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, ahora todos digan conmigo, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Versículo 27, Jesucristo viene y te pone otro ejemplo que lo rescata del Antiguo Testamento y dice: y muchos leprosos, diga conmigo, muchos leprosos. Arriba dijo ninguna de ellas, hablando de viuda. Aquí dijo: y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Elías. Pero, Eliseo, perdón. Pero, diga conmigo, pero. Ahí están los peros de la pastora Karen. Pero es que ese pero tiene un significado. No hay una letra escrita en la Biblia por llenar la hoja. Diga conmigo: pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y aquí está.
Aquí vamos a revisar rápidamente en 2 minutos qué está pasando, porque yo no le puedo explicar a usted la historia de Naamán y la historia de la viuda, porque nos quedamos hasta las 6 de la tarde. Aquí tenemos 2 milagros poderosos que están en la Biblia. Uno está en 2 de Reyes 5, para el que quiera leer la Biblia. Recuerde, dígale a su hermano, tienes que leer la Biblia, ¿sabes? Si ya viste el Instagram, el WhatsApp, el TikTok y leíste la Biblia hoy, ok. Bueno, 2 de Reyes 5 y usted puede buscar también 1 de Reyes 17. Ahí están las historias para que se las lea en su casa. Número 1, tenemos una historia en la palabra del Señor donde está hablando Jesucristo viene y está recordando, primero habla de una tal viuda. Y en ese milagro el profeta Elías es enviado a una viuda de Sarepta, no era judía, era de otro pueblo extranjero, y esa viuda se estaba muriendo de hambre. Dios manda al profeta con una palabra, llega donde la viuda y entonces el profeta le dice a ella: hazme una torta de esas de harina de trigo, de la buena, la que tiene el sello dorado afuera en la bolsa, ¿sabe? De que es roja o es blanca, porque esa que vende Walmart barata no compre eso no es harina. Entonces, bueno, ella le quedaba un poquito, había una gran hambruna, una crisis económica, la gente se estaba muriendo, y Elías fue enviado a esa señora, y entonces el Señor le da una instrucción, le dice: dile a ella que te haga la harina que te queda. Entonces la señora le dice, la señora sale, ¿verdad? Sin pintura, desmaquillada, con el hueso pegado en el espinazo, le dice: yo me voy a morir, voy a comer para morirme yo y se va a morir mi hijo. Y entonces el sacrílego del profeta, que es terrible, le dice: dámela primero a mí la comida y después que yo coma vas tú a comer. Entonces yo imagino que la mujer, el poco pelo que tenía del hambre se le cayó del susto, pero la mujer tuvo guáramo para creer la palabra que Dios le había dicho. Ella obedeció y después comió él, comió ella, comió el niño y comieron por mucho tiempo. Gloria a Dios. Diga conmigo: tremendo milagro. Entonces, vámonos para otra historia. Entonces, está la historia de Naamán. Jesús la está referenciando en el versículo 27. Naamán era un capitán del ejército sirio, un hombre con dinero, era así como los oficiales esos de policía que salen en los videos como yo, ¿me entiendes? Que son así de 7 pies, así que caminan así. ¿Usted no ha visto esos videos? Yo sigo un sargento para ver las paradas de tráfico y los tipos son así, con unos músculos y todos bonitos, y todas las señoras quieren que le pongan un ticket cuando ellos están patrullando. Bueno, así era el jefe del ejército de ese sirio. El tipo era un tipo importante, era un hombre de verdad, dice la Biblia, bien importante, bien posicionado, con mucha fama, que el rey lo amaba, pero incluso había sido un instrumento de Dios para salvar a Siria en un momento dado. O sea que el hombre estaba muy bien posicionado, solamente tenía un pequeño problema: tenía lepra. Se le estaba cayendo la carne, se le estaba pudriendo su cuerpo. Y entonces una criada israelita le dice, para resumir la historia, el tema es que al hombre le dicen, mira, hay un profeta que te puede sanar, hay una carta, hay una conexión, hay una cuestión. Y este profeta Eliseo, entonces les avisan y él viene a buscar al profeta para que lo sane. Pero cuando el hombre llega, entonces el hombre llega a buscar al profeta para que le quite la lepra, y Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, sino le manda un escrito, una cosa. Pero las órdenes fueron, bueno, que se bañe 7 veces en el Jordán. Entonces el hombre se molesta, porque él esperaba, era un acto explosivo, un acto apoteósico, que el profeta viniera, le rindiera pleitesía, que levantara una varita mágica, que cayera fuego del cielo y le quemara la carne piche y le diera un cuerpo nuevo y una cosa así espectacular. Y no, el profeta dice: va y se mete en el río 7 veces y de paso en el Jordán. Y eso lo molestó. Le dio rabia. Sin embargo, lo hizo 7 veces y fue sanado. Diga conmigo: fue sanado. Diga: tremendo milagro. Entonces viene Jesucristo en Lucas capítulo 4, versículo 24 al 27, y en Mateo 12, 53 también está, y viene y rescata esos dos comentarios del Antiguo Testamento. Paréntesis teológico. Por eso es que yo no creo en la gente que está tachando el Antiguo Testamento, que está mutilando la Biblia, que te dice: estamos en el Nuevo Pacto, no podemos leer el Viejo Testamento porque nosotros somos los del Nuevo Pacto. Todo lo que dice el Viejo Testamento pasó de moda, están pelados, están raspados, tienen que estudiar la Biblia otra vez. Toda la Biblia está vigente, toda la Biblia tiene poder. Lo único que no está vigente son las leyes ceremoniales de Israel, la salvación por leyes, por toda esa ceremonia. No, nosotros somos salvos por Cristo, no tenemos que volvernos judíos para salvarnos, pero todo lo que está escrito en la palabra tiene un significado. Hoy lo tendrá, mañana y lo tendrá por siempre. Gloria a Dios. Entonces, si usted va a estudiar la Biblia, la estudia completa. No se deje engañar por la gente que está haciendo reel, video, tiktoker, teológico, que no estudiaron nada. Simplemente le preguntan a la IA y leen lo que la IA le dice. Y como son cara bonitas y son
así todos lindos, pues la gente le da like. Y la gente se come eso porque es cómodo esa teología. Pero aquí Jesucristo viene y rescata lo que había pasado en el tiempo antiguo, lo rescata y lo trae al tiempo del nuevo pacto. Y nos dice, en ese tiempo habían muchas viudas. Lea conmigo el punto donde lo quiero llevar. Porque el punto lo quiero llevar es por qué Jesús referencia esto. Jesús está viviendo ahí un episodio bien complicado porque su pueblo lo está rechazando como Mesías. El pueblo donde él creció, la sinagoga donde él fue, dijo, ese es el enviado, ese es el ungido. Pero si ese es Jesucito, el hijo de María, si Jesús jugó metras conmigo, jugó trompo, jugó bicicleta, ¿qué profeta va a ser ese si todos nosotros lo conocemos? Jesús viene y en esa sinagoga se revela como el Mesías. Lee Isaías, la profecía de Isaías, y dice, esto se ha cumplido delante de sus ojos. Yo soy el Salvador. Y la gente lo empezó a mirar feo. Y la gente decía, ¿y cómo va a ser el Salvador? ¿Cómo va a ser el Mesías? Si ese jugó con nosotros, le celebramos el cumpleaños, nosotros lo conocemos. Y se desarrolla todo ese contexto. Y ahí es donde viene aquel dicho bíblico, nadie es profeta en su propia tierra. Pero no voy a predicar de eso, me quiero hablar es de lo que él dijo. Jesús en medio de ese contexto viene e invoca y dice en el versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Eliseo. Dice que habían muchas viudas en ese tiempo de hambruna, había muchas mujeres que se estaban muriendo de hambre, que sus hijos se estaban muriendo de hambre. Las había en Israel y seguro las había en otro sitio, pero dice que había muchas, pero no fue a otra, sino fue a esa. ¿Cuál fue la característica para que viniese? Grite conmigo, la fe. Empuje a alguien, la fe que ella tuvo. Luego dice, muchos leprosos había en el tiempo de Eliseo, pero solamente fue a Naamán. ¿Cuál fue la característica? La fe. Diga conmigo, la fe. Abraza a alguien y dígale, la fe. Usted no se emociona porque el milagro no le está cayendo todavía, porque no hemos llegado al centro. ¿Por qué Jesús dice, mira, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está diciendo, muchas mujeres están pasando hambre. Muchas mujeres estaban en necesidad. Muchas mujeres estaban como esa. Usted no había visto ese detalle. Yo sí lo vi ayer. El Señor me lo mostró. Dice, muchos leprosos. Otra gente estaban como ellos, pero dos destacaron y se quedaron aquí. Y los referencia a la palabra. Porque el Señor buscó una mujer que tuviera una fe. Y la única que encontró ni siquiera fue del pueblo de Israel. Fue fuera del pueblo de Israel. Y ese era un prototipo de que Él no iba a venir a salvar solamente a los judíos, sino que venía por nosotros. Gloria a Jesús. Y gloria a Dios por eso. Y el otro también, el otro funcionario no era judío, el otro funcionario era judío pero con O. El otro funcionario era sirio. Diga conmigo, era sirio. Tampoco le pertenece, pero vino el Señor y lo rescató. Pero mi punto es que en estos dos milagros hay una característica, es que ahí fue donde Dios encontró fe. Ahora, esa fe que movió el milagro no estuvo caracterizada por la circunstancia. Ahora, ¿cómo estaba esta señora? Esta señora estaba bien enferma, se estaba muriendo de hambre. ¿Usted cree que una gente que se está muriendo de hambre está feliz de que le digan tienes que ofrendar? ¿Usted cree que una gente que se está muriendo de hambre está feliz que venga el pastor y le diga, mira, vamos a hacer aquí una actividad, pon tú las galletas y todo, pero pastor, que estoy pelando y no son papas? No, usted tiene que hacer todo lo que tiene que hacer. No, esa señora emocionalmente estaba destruida. Esa señora emocionalmente no tenía esperanza. Esa señora emocionalmente se sentía mal, pero se sentía mal, ¿cómo se sentía? Pero la fe no está amarrada a lo que tú sientes. La fe no está amarrada a lo que tú ves. La fe no está amarrada a lo que dice la gente. La fe está amarrada a lo que Dios dice. Y Dios dijo que te iba a bendecir. Y Dios dijo que te iba a sanar. Y Dios dijo que te iba a salvar. La fe no está basada en los sentimientos, en las circunstancias. Esta mujer estaba en una circunstancia. Y el otro oficial estaba enfermo. El ojo se le caía, cargaba el ojo aquí y cargaba la oreja, se le cayó aquí. Y ya se le estaba cayendo la carne. Y entonces estaba todo enfermo. Y cuando pide la ayuda, lo recomiendan al profeta. Entonces le dice, mira, el profeta dice que te vayas y te bañes. Y de paso en un río Jordán. Entonces él decía, pero ¿por qué no viene? Y me hace, Naamán, sé sano. Eso era, claro, porque el hombre dijo, se me está cayendo la piel. Mira donde tengo el ojo, la oreja se me está cayendo. De las rodillas me están dando vueltas, me estoy pudriendo en vida. De aquí que llegue el río, me mete en el río, me voy a terminar de morir. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido que tu fe no alinea con lo que está pasando?
¿Te has sentido que tu fe no está alineando con lo que estás viendo? ¿Te has sentido que tu fe no está alineada con lo que te está sucediendo en los últimos días? ¿Qué está pasando con tu fe? ¿Dónde la tienes amarrada? ¿En lo que la gente dice o en lo que tú le crees a Dios? Y le voy a decir una cosa, la fe para los milagros no está determinada ni por las circunstancias, ni por las características suyas, morales o tal. Tiene que ver con la fe. Grite conmigo, con la fe. Porque los dos tuvieron fe, tuvieron una fe que destacó de todos los demás. Puede ser que otras se murieron de hambre, otros niños murieron de hambre, otras mujeres también murieron de hambre en esa hambruna que hubo en ese continente, pero esa se salvó porque tuvo la fe para creer que Dios había mandado una palabra para rescatarla. Y el otro se sanó porque aunque estaba regañadienta, bravo y molesto, tuvo la fe para entrar a esa agua, meterse en esa agua fría y sacudirse y meterse una vez. Y no lo mandó una vez, que hubiese dicho, mire, métete ahí y te vas a sanar. No, 7 veces. Entonces se metió la primera, se metió la segunda, nada. Se metió la tercera, nada. Se metió la cuarta, nada. Se metió la quinta y nada. Al contrario, cada vez que se metía se le caía un pedazo del cuerpo. A veces entre más creemos, empiezan a pasar cosas malas. Y parece que esa cosa se está poniendo peor. Y usted dice, pero si yo le creía a Dios, yo estoy en obediencia. Te tengo una buena noticia. Tienes que llegar al número 7. Tienes que llegar al número 7. Cuando Elías subió al monte a orar, se arrodilló y le dijo a su siervo, ¿qué ves? Nada. A ver, ustedes, ¿cuántas veces se preguntó Elías? ¿Cuántas veces oró Elías preguntando, ¿qué ves? Le dijo el siervo. Nada. ¿Y qué veía? ¿Y qué veía? ¿Y qué veía? ¿Y qué veía? Hasta que la última vez yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano. Técnicamente, yo hice investigaciones sobre eso y para que eso tú lo puedas ver, estaba a 10 kilómetros por lo menos de distancia donde él estaba. Y dijo Elías, me encanta Elías, ya está, va a haber paraguas porque va a caer madre palo de agua. Yo imagino el discípulo, ¿what? ¿Cuál lluvia? Te estás preguntando dónde, cómo lo hará Dios, por qué. Pero ya tuviste la pequeña nube. Y si ya la viste, es hora de que corras y te prepares porque Él trae un aguacero de bendición para ti. Apláudale al Señor Jesús. Pero tienes que correr, tienes que moverte. 2 características de la fe que trae los milagros de esta historia. Se las quiero. Número 1, la fe que produce un milagro requiere generosidad. Vamos a hablar de la viuda. Y les voy a hablar claro por el centro del medio y de cómo es. Ámame, quiérame, pero agarre la palabra. No me quiera, pero agarre la palabra, no importa. Si tú sigues siendo un tacaño de la vida, los milagros no te van a visitar ni dormido. Pero Dios me ama. Él murió en la cruz por mí. Sí. Yo prediqué eso en mi matutino el jueves. Hay cristianos que son salvos por gracia, pero viven una vida en desgracia. Porque el hecho de que Cristo te haya salvado es salvación y redención eterna. Pero la vida aquí se conquista con fe y obediencia. Si el camino a transitar es por la obediencia y eso no compromete el hecho de que te salves. La generosidad. Escuche, la fe de esta mujer, ¿en qué se expresó? ¿En dar lástima? No. ¿En qué se expresó la fe? Porque es que la gente cree que la fe es romance. La gente cree que la fe son likes. La gente cree que la fe es darle me gusta a los reels de cuentos de fe ahí, de testimonio. A los míos sí le dé like, por favor. La gente cree que la fe es sentimiento, romanticismo. La gente cree que la fe es una cuestión de yo decir, yo quiero a Jesucito. Es que Él sabe, es que yo siento. La gente cree que la fe es una cosa que solo se siente. La fe es una cuestión de acción. La fe, diga conmigo, la fe es acción. Diga conmigo, la fe es acción. Empuja a alguien y dígale, la fe es acción, muévete. Entonces cuando las promesas de Dios son en el sí y en el amén, no en quedarse callado, en decir amén. Eso es para mí, yo lo creo, yo voy a recibir lo que Dios me prometió. Diga amén. Entonces la fe es una acción. ¿Cuál fue la acción de esta señora que se estaba muriendo de hambre? Que ella agarró la harina y la ofrendó, y la puso primero el reino y después ella. Hubo una acción que trajo el milagro. ¿Qué me revela la fe de esta mujer? La fe se mueve sobre la generosidad. Solo la generosidad conecta con lo sobrenatural.
Ay, el pastor pensó a pedir plata. Sí, tienes que aprender a ofrendar, tienes que aprender a diezmar. Tu tacañería está alejando el mover de Dios. Porque todo el que se mueve por fe es generoso. No solo con el dinero, con el amor, con el... Yo no lo voy a perdonar. Nunca lo voy a perdonar, tacaño. Porque el que no perdona es un avaro de sus emociones. Y un tacaño de sus emociones. Si usted ama con brazos generosos, usted perdona, aunque no se lo merezca. Ah, no, pero yo no voy a perdonar. Yo no tengo tiempo para servir en la iglesia. Porque mi vida, porque yo no tengo tiempo, porque mis negocios, porque mi cosa, todo se puede acabar para ti en un minuto. En un minuto se te puede ir todo. ¿Y quién te lo ha cuidado hasta hoy? El Todopoderoso. Que estás esperando para dar la vuelta en U y decir, yo quiero ser generoso. Con mi amor, con mi servicio, con mi dinero y con mi vida. Sé generoso con tu esposa, sé generoso con tus hijos, sé generoso con tus padres, sé generoso con la comunidad, sé generoso con el que no se lo merece, porque la generosidad es una expresión de fe en todos sus aspectos. Nadie que dice que tiene fe es tacaño, porque el que lo dice está negando a Dios, porque la Biblia dice que Dios es un Dios generoso y se siente complacido de aquellos que le alaban y le reconocen que existe, porque Dios es generoso. Dios se conecta con la gente generosa. Soy yo, nada más que yo, y solamente tú, y nada más tú y yo. Mi dinero, yo, mi vida, y yo, y el sueño americano, y yo. Tú vas a llegar muy lejos, sí, sin Dios. Pero cuando llegas lejos sin Dios, terminas la vida solo, fracasado, y tal vez con una pata en el infierno y otra en el cielo. Yo no sé, no soy Dios para condenarte ni salvarte. Es mejor llegar al final de los días, bendecido, prosperado en Dios, compartiendo la vida y en paz con uno mismo. No se alegre con mi parte de mensaje, pero hermano, yo los quiero tanto que yo tengo que hablar aquí lo que vi. Esta mujer ejerció la fe desde la generosidad, y no porque le sobraba, sino porque lo dio por fe, por amor, yo no sé por qué, pero le creyó a Dios. Porque Dios le había hablado a ella también. Lea la historia. Si usted no sabe lo que estoy hablando, lea la historia. Dios le habló a ella primero. Por eso es que yo no creo en esos cuentos de esos profetas que vienen. Hablando en lenguas. Yo hablo en lenguas, pero no aquí. Yo creo en la palabra profética. Pero a mí no me vienen fanfarrones a darme palabras proféticas, a decirme que Dios lo mandó a decirme a mí una cosa que Él ni siquiera me ha mencionado. Y cuando me lo dice así, inmediatamente me lo confirma a mí. Porque en este tiempo del nuevo pacto, Dios iba a hablar cara a cara con sus hijos. Agárralo, no importa, corta el YouTube, pero eso es así. Debemos cambiar esta cuestión profética de que el profeta, hay profeta, ahí viene el profeta. Y la gente, ay, léeme la suerte prácticamente. Ay, revélame, profeta. Entonces ahora tenemos unos profetas modernos. Usted vive en la calle 344, número 7, tiene un perro que tiene una mancha en la mente y la, ¡ay! Dice, ¡aleluya, aleluya! Y le quitan la plata, le quitan el carro, le quitan la casa y resulta que todo es una trampa porque ellos investigaron todo eso de ti. Porque cuando Dios trae una palabra profética no es para leerte el futuro, digamos de la suerte, ni para investigar. Yo la conozco. Mi Dios me dice que usted tiene un carro que está así, que usted tiene un gato en la casa, que usted vive igual, y a decirle dónde vive, tu número de seguro social, hasta lo están diciendo. Y la gente, ¡ay! El poder de Dios, ¡ay! Que ore por mí. Y esos profetas llegan y les ponen un manto. Hipócritas, mentirosos, hijos de Satanás, que el Señor los reprenda. Están engañando a la gente. Porque la palabra de profética viene para mostrar la voluntad de Dios. Que ya Él te habló a ti. Pero cuando Dios nos habla, a veces nosotros no nos quedamos muy claros, pero esa palabra viene y confirma. La palabra profética viene para transformarte, para guiarte, pero no para satisfacer tus caprichos y hacer que tus emociones suban y bajen al cielo para decir, oh, el gran hombre de Dios. El único gran hombre se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces esta mujer tuvo fe para dar. Esta mujer fue capaz de desprenderse de lo que tenía por la palabra de fe a lo que Dios dijo. Ella le creyó a lo que Dios dijo. Abrace a alguien y dígale, fe es dar. Y si tú no aprendes, escuche esto, yo no le estoy pidiendo plata porque gracias a Dios no necesito ni que usted me venga a pagar cuentas ni a dar dinero, porque gracias a Dios tengo mis cuentas pagas y estoy bien
no soy un hombre rico, millonario, económico, pero no estoy pasando hambre. Y cuando la iglesia no provee o cuando los trabajos no me pagan, Dios siempre manda a los cuervos a alimentarnos a nosotros porque le servimos al Señor. Pero hermano, les voy a decir una cosa, aprenda a practicar dar también el dinero. Cuando Dios se lo pida o cuando usted sienta y cuando usted le crea a Dios, aprenda a dar, aprenda a ofrendar, aprenda a colaborar. Deje de estarse enrollando con el tema, no que el diezmo, que la ofrenda, pero dé. Diga, Dios me bendijo. Esta semana me gané, y me fue bien. Esta semana vendí $5,000. Gloria a Dios. ¿Y qué trajiste para el Señor? Yo ofrendé. ¿Qué? $5. Alabado sea Dios. Ni para el refresco. Ahora, ¿cuál es el problema? El monto, no, la motivación. Cuando una persona tiene problemas para dar o tiene problemas con el dinero, siempre estará cortando el fluir de lo milagroso en su vida, porque la fe se mueve en tener un corazón amplio para dar, para entregar. Y cuando Dios le habla, la gente se mueve. ¿Cuánto has dado tú de lo que Dios te ha dado y te ha bendecido? No me estoy refiriendo a cuando tú traes y no, yo llevé para un asunto que regalan ropa. Yo me llevé toda la ropa y la regalé, sí, porque no te servía, porque estás tan gordo que tú tienes que regalar. Pues ya creciste y la regalaste. Eso no está mal. Pero miremos la situación de la señora esta que ofrendó la viuda. La viuda dio algo que le dolió, que le costó, porque creyó. Segunda característica. Vámonos con Naamán. Segunda característica de la fe, diga conmigo, obediencia. No hay fe sin obediencia. Eso es mentira, es falso, es una sentencia falsa. Hay gente que dice yo tengo fe, pero no obedecen a Dios. Te estás cayendo en mentira, hermano. La fe, diga conmigo, la fe es obediencia. Porque este hombre, aunque estaba de mala gana, se molestó por el orgullo, por su posición, porque las cosas no salieron como él quería. Pero al final tuvo que elegir, o me muero enfermo o le creo a lo que el profeta dice. ¿Qué me enseña el milagro de Naamán? Diga conmigo, obediencia. Y la obediencia a Dios va a castigar algo. Va a castigar mi orgullo. Va a castigar mi ego. Le va a hacer así, ¿ve? Pero hoy están predicando empoderamiento. Ven y sé empoderada, mujer. Ven y sé empoderado. Lo único que tiene que venir sobre mí para empoderarme es el Espíritu Santo. Y voy a ser un mejor papá, o voy a ser una mejor esposa, un mejor hijo. Eso sí te va a empoderar. Pero cuando tú decides obedecer a Dios y quieres ver milagros en tu vida, Dios te va a poner a tomar decisiones de obediencia. Y la mayoría, mejor dicho, voy a ser muy sincero, todas te van a doler en el fondo. Ninguna obediencia a Dios produce alegría al principio. Porque nadie de ustedes va a decir que cuando su mamá lo mandaba para la escuela, usted aplaudía. Y usted quería quedarse dormido. Y usted no quería ir para el colegio, pero su mamá le dijo, se va para la escuela, caramba. Y usted se paraba. Y hoy dice, ay mamá, gracias, porque me ayudaste a estudiar, ir a la iglesia, porque mi mamá me impulsó. Dios es igual. Dios te va a soltar lo que tiene para ti cuando decidas obedecerle. Pero la obediencia nos va a doler y va a lastimar nuestro orgullo y va a lastimar nuestra prepotencia, porque obedecer a Dios, a lo que Él dice, implica entregar todo el control al Dios Todopoderoso. Y recordar las palabras de Job. Desnudo salí y desnudo me voy. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Eso es obediencia. Dos cosas para dos elementos de la obediencia. Diga conmigo, generosidad y obediencia. Diga, la fe es obediencia y generosidad. Diga, obediencia y generosidad. Conclusión, si yo quiero creer, necesito hacer caso a lo que Dios dice. Pregunta hoy, ¿qué cosas te ha dicho Dios desde hace tiempo que te está diciendo que hagas y no las has hecho? ¿Sabes por qué no se te termina de arreglar el camino? Porque estás luchando con Dios. Segunda pregunta, ¿qué cosas te ha pedido Dios como a la viuda que no has entregado? Porque tú piensas que es lo único que te va a salvar. Déjame decir que al final lo vas a perder.
Yo tengo un pensamiento que yo lo he predicado y no sé si será bien o mal, pero yo lo voy a decir, yo lo escribí, no, lo tengo aquí, dice algo como esto: lo que es de Dios, que tú no le das, viene el diablo y te lo va a robar. Voy a repetir, lo que es de Dios y tú no lo das, vendrá el diablo y te lo va a robar. Lo que es de Dios que tú das, vendrá el diablo y no lo podrá tocar, porque nadie le mete la mano en el plato al Señor. Porque lo que tú das, Dios lo protege, porque es consagrado. ¿Y por qué yo digo de la fe? Porque miren, en Mateo 12:53, hablando del mismo episodio, y con esto cierro. Vamos a ver si es este. Sí, ya va. La Biblia dice otro detalle interesante, que está, ya lo voy a buscar. Dice, le dijeron, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no, pero escuche esto. Hablando de ese mismo episodio, que no está en Lucas, en Mateo agrega un pequeño detalle. Un pequeñito detalle. Usted sabe, unos detalles que uno dice, bueno, eso está ahí porque lo voy a leer. Y no hizo allí donde estoy leyendo, ese es el contexto de lo que estoy leyendo. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué estaba atacando Jesús al citar el milagro de la viuda y el milagro de Naamán? Estaba atacando la incredulidad. Porque la incredulidad no dejaba al pueblo y la sinagoga donde él estaba ver que era el Mesías, sino que ese era el hijo de ellos. Dijeron, ese no es el hijo de José, ese no es el hijo de María. No, que va a ser el Mesías ese. Si ese jugaron con nosotros, ese es Jesús. Ese jugaba conmigo, ese se iba para la escuela conmigo. Y que el profeta, si el papá es el carpintero, aquel le cabe José. ¿Te acuerdas de José? Sí, el señor de la carpintería. Y ese es el Mesías. No. Porque el Mesías ¿qué Mesías? El Mesías va a venir en un caballo con una espada a libertar a Israel con 400 hombres y a hacer una revolución y a pelear y a la guerra. ¿Cuál es el punto de nuestra incredulidad? Y póngase de pie para soltarle esto y con esto termino. ¿Cuál es el punto de la incredulidad? ¿Sabe cuál es el punto? Y esto me ha hablado mucho en estos días, que la mayoría de nosotros tenemos una idea de lo que Dios va a hacer distorsionada. Y por eso no terminamos de creer lo que Dios está haciendo, porque no se parece a lo que nosotros estábamos pensando que iba a ser. Y eso nos frena. Y hay un pensamiento que aprendí estas semanas de un libro que estábamos estudiando en nuestras clases. El camino. El éxito del verdadero líder es el camino descendente a la cruz. Pero el mundo no lo vende así. El éxito es el camino ascendente. Me encanta citar esto porque Juan el Bautista, ¿saben quién fue Juan el Bautista? Era el primo de Jesús, el que vino a hablar de la venida del Señor. Nació para eso. No, murió con un ministerio exitoso. No, Juan el Bautista llenó auditorio. Mire, ese Juan el Bautista terminó. ¿Cómo terminó Juan? Sin cabeza. ¿Y qué dijo Juan? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. El camino exitoso del líder, del hombre de Dios, la mujer de Dios, es el camino descendente a la cruz. Lo que pasa es que hoy vivimos, mire hermano, hoy vivimos en un tiempo donde el éxito, incluso dentro de la iglesia, se mide en el camino ascendente, no en las personas. Hoy el éxito se mide en yo sentirme bien. Pero yo pregunto, ¿cómo se sentía Juan? No, pues un tipo que estaba haciendo un podcast ahí en la cárcel. Y antes de cortarle la cabeza, grabó un video. Aquí estoy, una selfie. ¿Qué tal, amigos? Triunfé. No. Para los hombres no triunfó. Pero en el cielo, ese hombre la pegó duro. Usted no ha pensado, yo he meditado en esto porque bueno, ya uno tiene una edad,
No viejo, yo no estoy viejo, estoy fuerte todavía. Pero uno ya ha caminado en esto. Y a veces los caminos me llevan a situaciones que yo no pensaba. Yo lo pensaba era de otra manera. Usted nos ha puesto a veces a reflexionar que muchas veces nos sentimos mal y sentimos que hemos fracasado porque hemos hecho lo que creemos que Dios nos pidió y hemos hecho con sacrificio, pero nos sentimos como mal porque no vemos lo que supuestamente debía hacer. Y usted no se ha pensado que en el cielo deben estar más felices con usted aplaudiendo por lo que ha logrado obedeciéndole a Dios hoy. Los hombres no lo están aplaudiendo, pero Dios sí te está aplaudiendo y está contento. Hay que voltear la imagen de qué es éxito realmente. Sí, yo digo, Karen, pero Juan terminó solo en una celda sin cabeza. Pero ese cuando murió en el cielo hicieron, no. Pues es bárbaro. ¿Y cuánta gente cree hoy en día que está haciendo tantas cosas para Dios y se van a llevar una sorpresa? Porque cuando tú estás trabajando para Dios y lo único que sientes bien es tu ego, yo creo que hay que revisar. De hecho, revise su matrimonio. A lo mejor usted siente que se la está comiendo y resulta que hay que preguntarle a la de al lado: ¿cómo estás? ¿Estamos bien? Quiero que incline su rostro y le pidamos a Dios algo muy sencillo pero poderoso. Señor, dígale, Señor, quiero obedecer y quiero dar. Quiero moverme en esas dos áreas de la fe que está en mí, porque usted tiene fe. Dígale eso al Señor por 1 minuto, 2 minutos, reflexionemos. Dígale, Señor, mírame adentro, revísame. Dile, Señor, ¿qué me estás pidiendo en que obedezca? ¿En qué debo obedecer? O a lo mejor usted ya sabe, dígale, Señor, dígale, lo voy a hacer. Dígale, Señor, me voy a sumergir 7 veces. O a lo mejor usted se va a sumergir la número 6. Siga, dice el Señor, siga. Una vez más. One more time, una vez más. A lo mejor usted es el de una vez más. Y resulta que usted vino a la iglesia hoy y dijo ya no más. No, Dios le dice, le falta una. Revisemos nuestra fe en la obediencia. O hay algo que Dios te pidió que des y tú los has estado agarrando. Puede ser una relación, puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser un lugar, puede ser tiempo, puede ser dinero, no sé. ¿Quién soy yo para decirle a usted? Solo Dios le puede hablar hoy. ¿Qué te ha pedido Dios como a la viuda? Ya tú sabes la necesidad, ya Dios te la mostró, pero tú te hiciste la loca o el loco. Vamos a dejar que el Señor mire dentro de nosotros hoy. ¿Qué hay que dar, Señor? ¿En qué te tengo que obedecer? Piense un poquito con los ojos cerrados y no se distraigan. ¿Cómo serían los minutos que pasaron entre la torta que le hizo la mujer al profeta y esperar que estuviese y después que se la comiese? Algunos de ustedes están en ese tiempo. Yo estoy ahí. Pero a lo mejor algunos de ustedes están en ese proceso. Porque cuando tú decides obedecer, va a haber un tiempo. Imagínese un poquito a esa mujer. Cierra sus ojos, imagínese el cuadro, visualice. Imagínese la mujer con el poquito de harina. Va a la cocina, mira al niño, famélico ya. Voltea y empieza a hacer la torta. Y al otro lado está el profeta en la mesa esperando. Y ve al niño y el niño ya está casi desmayado y ella ya no tiene fuerza ni para hacer la torta. Pero dijo, o voy a creer, voy a hacerlo, lo voy a dar. Y él le dijo, dame a mí una parte primero y después toma para ti. Pero en ese tiempo que pasó, las emociones no estaban a favor.
por favor, jóvenes que llegaron aquí, iglesia y a mí mismo, no dejemos que las emociones controlen nuestra vida y relación con Dios. Hoy puedes sentirte bien, mañana no. Pero lo que yo creo hoy de Dios seguirá siendo lo mismo, porque Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Alguien me preguntó el jueves. Me dijo, ¿cómo haces tú para creer tu llamado? Explícame, ¿cómo haces tú para creer cuando las cosas no están bien? Me dijo. Dime, ¿cómo haces tú para mantenerte activo cuando las cosas no han salido como tú esperabas? Cuando tú ves que la gente no se compromete, no colabora, no ofrenda, no asiste, no vienen a orar, no evangelizan. ¿Cómo haces tú para navegar todos estos años viendo pocos resultados en muchas áreas? Me preguntó esa persona. Y yo le dije, yo le dije, lo que yo hago o he hecho en temporadas así es solamente creer que Dios me llamó. No más. Porque los elementos externos no me avalan en ese momento cosas. Solo creer que Dios me llamó. Y no es la primera vez que uno vive eso. Yo tengo ya tiempo en esto. Yo he vivido tiempos donde las cosas son... Pero cuando las cosas se complican, ¿cómo hago? Me decía, ¿cómo haces tú? Yo le dije, eso, creo que Dios me llamó. ¿Ya? Y vivo por convicción, no por lo que siento. Y él, tal vez Dios le habló de él otra cosa, porque es un siervo de Dios el que me preguntó. Vive por lo que crees. Vive por lo que Dios te llamó. Y hace 2 meses, cuando fui ordenado con Karen en la iglesia wesleyana, me escribe un amigo que me conoce desde que éramos chamos, desde que jugábamos fútbol allá en la cancha en Escuque, en mi pueblo donde me crié. Y él era miembro de los jóvenes. Yo era el pastor de jóvenes y él era joven también. Y cuando me ordenaron, ese domingo, eso fue en julio del año 2000, del año 1994, había una reunión de puros viejitos, era la directiva. Y yo tenía 18 años. Y entonces los viejitos estaban ahí, los viejitos decían que no, porque yo estaba muy joven. Pero el pastor, un hombre de Dios, dijo, sí, lo vamos a hacer. Porque yo cuando fui al seminario y Dios me envió, yo tenía la misma edad que él. Y estamos hablando de un hombre que fue director del Seminario Teológico de Caracas, en Venezuela. Y oró por mí. Y entonces los muchachos estaban por él y otros amigos estaban por la ventana. Y ese día, casualidades entre comillas, yo recibo la ordenación en la iglesia wesleyana y él me escribe al otro día, Jacobo, felicitaciones. ¿Por qué? Hoy se cumple 31 años de tu ordenación. Ah, sí, yo no me acordaba. Yo estuve ahí, me dice, yo lo vi. Pero, hermano, qué fotos habían en ese tiempo, ni qué selfie, ni qué rollo fotográfico. Uno te compraba un rollo fotográfico, había que tener platica, eso no es como ahora. Pero para mí eso fue una señal de Dios, de recordar la fe por encima de lo que pasa. Haz tú lo mismo. Créele a Dios como la viuda. No tenía, pero dio. Lo que tenía lo dio. Naamán quería verlo rápido, pero tuvo que vivir los 7 zambullidos. Cierra tus ojos y oremos. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos estás hablando hoy. Gracias, Señor, por tu preciosa unción. Gracias, Señor, por la fe de toda esta iglesia hermosa. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros active la obediencia y la generosidad para abrir la puerta a lo milagroso, a lo sobrenatural, a los hechos poderosos de Dios, como invocó María. Oh, cuán grandes cosas ha hecho el poderoso por mí. Señor, así es que vamos a celebrar grandes cosas. Hoy, Señor, entregamos lo que nos estás pidiendo y decidimos obedecer a tu llamado. En el nombre de Jesús. Te amo, Jesús.
Amén.